Mis amados hermanos, muchas bendiciones para todos. La Iglesia Misión Evangélica Redimidos de Cristo en Quebradillas te saluda. Qué maravilloso poder compartir contigo en esta mañana. Saludamos a todos nuestros hermanos. Le pedimos que Dios sea bendiciéndoles grandemente. Oramos por ustedes. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y verso 1, dice: por tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verles, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Nos hacemos eco de esa palabra del apóstol Pablo y ciertamente los extrañamos y anhelamos el poder estar juntos. Pero mientras tanto, seguimos proclamando la palabra del Señor y llegando a tantas vidas a través de estos medios. Permítame orar ahora, así que vamos a orar juntos un momento. Padre, nos acercamos a ti en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Llegamos ante ti, Señor amado, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Padre amado, que dependemos de ti en todo, Señor, porque separado de ti nada podemos hacer. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por esa maravillosa gracia que nos salvó. Gracias porque nos permites, Padre mío, compartir esta palabra con tantos y tantos hermanos en y fuera de Puerto Rico. Padre, que esta palabra corre y sea glorificada y haga la obra para la cual es enviada. Los corazones sean impactados con tu palabra. Tu Espíritu Santo se encargue de inquietar vidas para que reciban esta palabra en el nombre de Cristo y para tu gloria, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, por la gracia del Señor, vamos a estar comenzando una serie de predicaciones expositivas sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Muchas veces hemos sido animados y fortalecidos en fe al leer esta pequeña carta que se encuentra en la Escritura en el Nuevo Testamento. Si preguntáramos cuáles versos te han impactado más en la carta cuando lo has leído, las respuestas van a ser variadas. De hecho, fueron muchos los versos que pasaron por mi mente. Entre ellos, quizás Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros dirían, no, a mí me impactó Filipenses 1:6, en donde dice la Escritura: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y otros dirían, no, para mí es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otros señalarían a Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 11, donde hay una preciosa palabra de Dios, donde nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. Muchos dicen que era un cántico que cantaba la iglesia primitiva. Y dice así en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otros fueron impactados por Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14, donde el apóstol escribe: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otros me hablarían el tema de la oración en Filipenses 4:6, donde escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias.
O como dice la nueva traducción viviente en ese mismo verso, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por lo que le ha hecho. Pero también nos impactaría el 4:7, donde dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le llamo a eso el filtro de la mente. Otros dirían, no, me gusta Filipenses 4, 11 y 12, donde la Escritura dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Bueno, habiendo dicho esto, vemos que hay inmensa cantidad de versos de Filipenses que nos han impactado la vida de cada uno de nosotros. Solamente di algunos como ejemplo, porque ciertamente la Escritura está tan llena, tan riqueza que tiene esta carta pequeña. La carta de los Filipenses solo tiene 4 capítulos y tiene solamente 104 versículos. Toda la carta puede ser leída en voz alta en menos de 15 minutos. Así que esta pequeña carta es una carta llena de gozo, llena de fe, llena de amor. Tiene una riqueza teológica extraordinaria y también es muy, pero que muy práctica para la vida de todos nosotros. Durante las próximas semanas compartiremos parte de las muchísimas enseñanzas que contiene esta carta. ¿Quiénes son estos filipenses? ¿O quiénes eran estos filipenses? ¿Dónde estaba localizada la ciudad de Filipos? ¿Cómo llegó Pablo allí? ¿Qué circunstancias sobrenaturales llevaron a Pablo a esta ciudad? ¿Cómo fue su estadía allí? Trataremos de contestar esta pregunta de forma breve en esta mañana. Yo quiero ir en el libro de los Hechos, capítulo 15, nos presenta el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo sale acompañado de Silas y salen en este segundo viaje y se lanzan primero visitando diferentes iglesias hasta que al principio, en el capítulo 16, el inicio del capítulo 16, en la ciudad de Listra encuentran un joven llamado Timoteo. Timoteo es un joven de excelentes cualidades y Pablo lo toma y se lo lleva en este viaje. La iglesia lo reconoce como un gran líder siendo un joven. Más adelante la Biblia dice que ellos se lanzan a tratar de llegar hasta Asia, lo que sería hoy Turquía, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, se lo impidió, no solamente una sino 2 veces. Más adelante Pablo evangelizaría esa zona y levantaría iglesias en las ciudades de Asia Menor y de Turquía. Es en la ciudad de Troas donde el apóstol Pablo tiene una visión, y la visión es la siguiente. Dice, puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Otras versiones dicen, pasa a Macedonia y ayúdanos. La Biblia dice que cuando tuvieron esta visión, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Como puedes ver, aquí hay un cambio en la forma de escritura y está indicando que el autor del libro de los Hechos, Lucas, se une al grupo. Es aquí donde Lucas, como Pablo lo llama en Colosenses 4:14, el médico amado. Y el autor del libro de los Hechos se une a este grupo. Suben a un barco y se van en ese barco, llegan a Neápolis.
y de allí ellos van a llegar hasta la ciudad de Filipos. Filipos era una colonia romana. Ser una colonia romana era ser una pequeña Roma en todo aquel lugar de Grecia. Seguían la forma de vestir de los romanos, religiones romanas y seguían también las leyes romanas. El sistema judicial era romano. Cada circunstancia tenían unos privilegios como la ciudadanía y tantas otras cosas más para ellos. Se sentían muy orgullosos los filipenses de su ciudadanía romana. Por eso Pablo les recuerda a la iglesia cuando le escribe en Filipenses 3:20, les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en Filipenses 3:20. Filipos era la puerta de entrada por el este a Europa. Era un centro estratégico que se posicionaba sobre lo que se llamaba la Vía Egnatia, que unía a Italia, Roma, con Asia. Era reconocida por sus minas de oro. Y además de solamente por sus minas de oro, sino que también acuñaban allí acuñaban las monedas de oro. Y también era muy reconocida por su agricultura. Con esta perspectiva, nosotros podemos ver que Filipos se convirtió en la primera iglesia establecida en Europa y se le considera la puerta de entrada del cristianismo a Europa. Localizada en el norte de Grecia, Filipos se considera un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hoy día hay restos que se pueden ver sobre lo que era la ciudad de Filipos. Ahora, ¿cómo comienza la iglesia allí? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles fueron los inicios de esa iglesia? Cuando Pablo llega acompañado de Silas, acompañado de Timoteo y de Lucas y llegan a este lugar. Lo primero que sucede es que cuando llegan a Filipos es que no encuentran una sinagoga. Quiere decir que no, para establecer una sinagoga se necesitaban al menos 10 judíos piadosos. En aquella ciudad no habían esos judíos piadosos. La Biblia dice que Pablo se dirigió hacia Río, el lugar donde era el lugar de reunión de la gente piadosa, el día de reposo. Allí encontró un grupo de mujeres que estaban orando. Pablo le habla a estas mujeres y la palabra dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Lidia era una comerciante acomodada. Era vendedora de púrpura, un colorante que era muy apreciado y que mucha gente de buena posición social utilizaban. Así que esta mujer, que se había convertido de la idolatría pagana y había aceptado al Dios de Israel, ahora Dios no solamente abre las puertas de Europa, sino abre el corazón de esta mujer para que viniera a Cristo. La Biblia dice que ella creyó y ella fue salvada, pero no solamente eso, sino que le dice a Pablo y al grupo, vengan hasta la casa. Los lleva a la casa, los hospeda allí y allí él les ministra a todos de la casa. Es interesante que la Biblia dice que tanto ella como en su casa creyeron y fueron bautizados por Pablo. Pablo estaba cumpliendo la gran comisión que había establecido Jesucristo y que tú y yo acatamos por la gracia del Señor. Es interesante que Pablo sigue compartiendo la palabra del Señor con todas las mujeres que estaban allí y con las personas que se acercaban. Y la Biblia dice que cuando en una de estas ocasiones, cuando va a ese caminar, comienza una muchacha y comienza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que han venido a decirles cómo ser salvos. Para un judío, hablar del Dios Altísimo se refería a Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Para una persona que fuera un pagano, posiblemente pensarían quizás en Zeus o Júpiter, de acuerdo a su creencia en aquellos tiempos. Así que esta muchacha demoniada estaba vez tras ellos. Y la Biblia dice que esto lo hizo varios días, hasta que en el verso 16 y 17 vemos lo que la Escritura dice. Cierto día, cuando iban al lugar de oración, nos encontramos
con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de su adivinación, esta gente ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros, dice el escritor. Y es interesante que hay un momento que Pablo se detiene y Pablo viene y le dice, Pablo se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Se acabó toda la adivinación, se acabó la ganancia de toda aquella gente que estaban usando la trata humana para sacar dinero de aquella muchacha y engañar a toda aquella ciudad. Ahora aquella muchacha era libre por la gracia y el poder de Dios. Es interesante, mi amado, que muchas personas piensan que si Dios te envía una misión, si Dios te da algo, si Dios abre una puerta, todo va a ser miel sobre hojuelas, o peaches and cream, como se diría también. Pero no todo ha sido fácil para Pablo y para el grupo. Fíjate las dificultades que ha encontrado. Primero, no encontraron una sinagoga. No encontraron hombres judíos piadosos. Tenían tras de ellos en ese momento una endemoniada. Y cuando la muchacha es liberada, Pablo y Silas son llevados a los magistrados, acusados por aquellos hombres que estaban tomando a aquella muchacha de esclava para sacarle dinero, y son llevados a los tribunales, acusados de crear un alboroto en la ciudad. La escritura dice que no solamente eso, sino que también le estaban enseñando cosas distintas a las costumbres romanas de la ciudad. Note que cuando es llevado ante los magistrados romanos que estaban dominando aquel lugar, la escritura dice que no se les permitió hablar, sino que aquella gente los acusaron, dijeron una serie de cosas, no se les hizo un juicio, sino que se les castigó duramente. Dice que le quitaron las ropas, le golpearon con balas fuertemente, lo golpearon y fueron llevados de ahí a la cárcel. Al carcelero, habiendo recibido la orden de que se asegurara que no escaparan, lo echó en la cárcel de más adentro y puso sus pies en el cepo. O sea, sus pies estaban amarrados, estaban en un lugar que tenían sus piernas separadas y una posición muy incómoda, además de que tenían los golpes que habían recibido y quizás la situación de aquella cárcel, quizás nauseabunda, quizás con unos olores no muy agradables y posiblemente con todo tipo de ratas y situaciones corriendo por aquel lugar. Así que no todo era miel sobre hojuelas, sino encontró situaciones que eran pero que muy difíciles. Pero muy importante es esto, nada de esto frustró ni a Pablo ni a Silas. Aunque estaban adoloridos por los golpes, ellos comenzaron a cantar himnos a Dios y comenzaron a orar al Señor. Una excelente enseñanza para nosotros, mi amado, que muchas veces cuando las cosas no nos salen como queremos, cuando nos vienen las primeras dificultades, rápido empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a decirle a Dios qué es lo que debe hacer, porque no nos están saliendo las cosas como nosotros creíamos que debían salir. A veces nosotros queremos cosas y Dios quiere carácter, Dios quiere llevarte a moldear tu vida, como dice la Escritura, a la imagen de Jesucristo. Y quizás tú estás pidiendo cosas materiales y Dios está tratando en tu vida de cambiar tu interior. Para una vez cambiar tu interior, tú puedes hacer más a la imagen de Cristo y puedes hacer una bendición para muchas personas por la gracia del Señor. Así que ellos no cuestionaron, sino que adoraron. No se quejaron, sino alabaron. Que eso sirva de experiencia para ti, para en vez de tener quejas por las situaciones que estás pasando, le des gracias a Dios y veas en medio de las dificultades, vea las bendiciones y la gracia de Dios en favor tuyo. Mi amado, la Biblia dice que los presos escucharon a Pablo y Silas orar, escucharon a Pablo y Silas cantar, no cantar canciones de lamento y de queja, no canciones almáticas, sino quizás exaltando y glorificando el nombre del Señor. Es interesante que cuando eso está ocurriendo, la Biblia dice que hubo un terremoto. Y cuando hubo un terremoto, las cadenas de los presos quedaron sueltas. Las puertas se abrieron. Ahora, el carcelero sabía que si alguno de aquellos que estaban allí se escapaba, él pagaría con su vida. Por tal razón,
es que la Biblia dice que él toma la espada para quitarse la vida, para tirarse sobre ella. Y cuando tiene la espada allí, él posiblemente pensó, ya no hay ninguna alternativa para mí. Se me escaparon los presos, ahora aquí terminó todo. Sin embargo, mi amado, se había sido un milagro el hecho de que Dios quitara las cadenas, se abrieran las puertas. Un milagro, yo diría un mayor, era que ninguno de los presos huyó. Estoy seguro que Pablo y Silas no iban a salir corriendo. Pero muchos que estaban allí quizás acusados por crímenes que habían cometido, posiblemente pensarían en correr. Pero sin embargo Dios detuvo toda situación. Quizás Dios puso sus ángeles, pero ninguno de ellos salió de aquella cárcel. Todos se quedaron en aquel lugar donde estaban, a pesar de que las cadenas se habían suelto, a pesar de que las puertas se habían abierto, ellos se quedaron allí. Y Pablo le grita a aquel carcelero y le dice, detente, no te mates, estamos todos aquí. La Biblia dice, cuando él vio que todos estaban allí, cayó a los pies de Pablo, lo sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante pregunta. La pregunta más importante que aquel hombre podía hacer en aquella hora. Él no se preocupó por otras situaciones de los presos ahora, sino que simplemente dijo esta declaración o hizo esta pregunta a ellos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fíjate la respuesta que da el apóstol Pablo y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate que la contestación es categórica, es precisa. Solo necesitas creer en Jesucristo. Este hombre fue rescatado de la muerte física, pero también fue rescatado de la muerte espiritual. Este hombre los lleva hasta la casa de él, se lo lleva a su casa, le cura las heridas y escuchó con toda su casa la palabra de Dios. Todos creyeron y fueron bautizados. Les dio de comer. Fíjate cómo Dios transformó una situación precaria, la transforma en una fiesta espiritual por la gracia del Señor. Fíjate la bendición de esa maravillosa gracia de Dios. Esa gracia de Dios que se revela a Pablo para decirle que vaya a Macedonia. Esa gracia de Dios de dirigirlo a la ciudad de Filipos específicamente en ese momento. Esa gracia de Dios de llevarlo a encontrar a una mujer que estaba allí preparada por Dios para escuchar esa palabra. Y no solamente eso, sino aquella muchacha que había sido quizás maltratada, quizás había sido abusada, quizás cuántas cosas le habían pasado. Aquella muchacha fue libertada por esa maravillosa gracia de Dios. Y ahora la gracia de Dios alcanza a un carcelero que posiblemente, debido a su función, tenía un carácter fuerte. Quizás debido a la posición que tenía, quizás para las personas era una persona dura, pero esa persona que parecía dura, el Espíritu Santo trató con él para salvarlo. Pasa a Macedonia, ayúdanos. Era el momento de que la palabra de Dios llegara y salvara a esta gente. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por la obra que hace el Señor. Con razón Pablo escribe a los romanos, en Romanos capítulo 8, 28 y 29, y Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas obran para bien. Posiblemente no entendamos muchas veces en el proceso cómo esto va a servir para bien, pero al final podremos ver cómo Dios obra, que todo obre para bien, para Dios glorificarse. Es maravilloso como la Escritura nos sigue hablando de lo que ocurre en este lugar. La Biblia dice que al otro día los magistrados mandaron a los alguaciles para que sacaran a Pablo y a Silas de la cárcel. Ahora, es interesante la forma en que Pablo responde. Quizás algunos de nosotros diría, ok, qué bueno, nos vamos de aquí y se acabó todo esto. Pero Pablo tuvo una respuesta para ellos un poco quizás para algunos extrañas.
Pablo le dice, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Es interesante que Pablo trae el asunto de que él también es un ciudadano romano y ahora era un momento de dificultad para aquellos magistrados. John MacArthur comenta esto diciendo, infligir castigos corporales a un ciudadano romano era un delito grave y lo hizo aún más ya que Pablo y Silas no recibieron un juicio. Como resultado, los magistrados enfrentaban la posibilidad de ser destituidos de su cargo y que revocaran los privilegios de Filipo como una colonia romana. Estoy seguro que estas palabras de Pablo abrieron quizás lo mal que habían tratado a Pablo toda aquella gente. La Biblia dice que entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia. Ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron entonces de la ciudad. Qué maravillosa es la historia de cómo se planta la iglesia en Filipo. Qué maravilloso es la muestra de la gracia de Dios, la muestra de la soberanía de Dios obrando en medio de las circunstancias para glorificarse en una manera poderosa y especial. Pero es tan interesante esto que es la manifestación del amor que ocurrió entre la iglesia de Filipos y el apóstol Pablo y también con Timoteo. Fue un vínculo de agradecimiento que ellos tenían hacia el apóstol Pablo y hacia, claro está, el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Fue tal que ellos llegaron a enviarle ayudas económicas al apóstol Pablo, estando aún lejos. De hecho, uno de los motivos de la carta es agradecerle la ofrenda que enviaron mientras estaba prisionero en Roma. Además, cuando Pablo estaba recogiendo la ofrenda para los pobres en la iglesia de Jerusalén, ellos en medio de la pobreza y tribulaciones que estaban pasando, la Biblia dice que ellos le pidieron a Pablo que les concediera el privilegio de cooperar con esa ofrenda. Mira cómo Pablo lo describe en 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 5. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas por muchas aflicciones. Están siendo probadas por muchas aflicciones. Además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y después a nosotros, tal como Dios quería. Fíjate, qué maravilloso que ellos no solamente es que dan, sino que dan con el deseo de bendecir a otros y dan para la gloria de Dios, porque se dieron primero ellos a Jesucristo. Habiendo compartido esta pequeña introducción, la próxima semana comenzaremos de lleno con la carta. Te exhorto a leer la carta de principio a fin. Es una carta que, como te dije, en 15 minutos tú puedes leerla. Así que léela desde principio hasta final. Y si tienes la oportunidad durante la semana, léela en una o más versiones. Mi amado, que las experiencias que tuvo el apóstol Pablo aquí, que la maravillosa gracia de Dios manifestada a través de todo este proceso para levantar esta iglesia y cómo se establece esta iglesia, sirvan para animarte a ti y a mí también. Que nosotros cobremos ánimo y que el gozo de Dios nos inunde mientras leemos esta carta. Y que no importa las circunstancias que estemos pasando ahora mismo por la pandemia, en medio de todas las situaciones,
tú puedas mirar a Jesucristo y puedas saber que Dios tiene el control. Que Dios va a obrar y se va a glorificar en la vida tuya y en la vida mía. Por eso en esta mañana queremos finalizar orando contigo. Ahí donde estás, no importa cuáles sean las situaciones que estás enfrentando, pon tu vida en las manos de Dios. El Señor Jesucristo salvó a estas personas. Salvó a esta mujer que era una comerciante. Salvó a una muchacha que estaba endemoniada. Salvó a un hombre que era un cachalero. Pero no solamente salvó a ellos, salvó a toda su familia. Dios quiere también salvar a tu familia. Dios quiere hacer un cambio y una transformación en la vida tuya y en la vida de tu familia. Para hacer una transformación en la vida de tu familia, tiene que empezar contigo. Entrégale tu corazón a Cristo y permite que reine en tu vida. Abre tu corazón a la palabra de Dios y permite que esa palabra te inunde y verás cómo todo cambia por esa maravillosa gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por tu palabra que es viva, poderosa y preciosa. Permite que el mensaje de esta palabra llegue a los corazones. Dios, toca vidas que están viendo ahora mismo. Gente que está escuchando. Señor, toca sus corazones. Que ellos puedan, Señor amado, en esta mañana reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Den cuenta, Padre amado, que su vida fuera de Cristo es una vida en decadencia, es una vida en derrota, es una vida, Señor amado, que lo está llevando más y más a la perdición. Pero que tú le tienes en esta hora, Señor amado, un llamado para que ellos vengan a ti. Tu palabra nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tu palabra dice que tú nos haces una criatura nueva. Y la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Haz un cambio. Haz una transformación en la vida de aquellos que nos ven y nos escuchan. Que entreguen su vida a Cristo y que su familia también entera pueda ser transformada por el poder de Dios. Bendice nuestro país y bendice cada uno de los países, Padre amado, del mundo. Glorifícate, Padre amado, en aquellos lugares en donde están pasando momentos bien difíciles, Señor, donde hay gente enferma. Te pedimos que tú pongas tu mano sanadora y que guardes a aquellos que están a su lado. Te pedimos que tú seas dirigiendo, Padre amado, y obrando de forma poderosa para que esta pandemia se detenga, Señor, en su momento justo. Permite que en los corazones de cada uno de nosotros haya arrepentimiento, haya reconocimiento, Señor amado, de nuestro pecado y reconocer que tú eres, Señor, sobre todas las cosas y rendirte nuestra vida a ti por completo. Que no tengamos un arrepentimiento, Padre amado, simplemente porque estamos pasando un problema, sino que nuestra vida sea transformada y cambiada por completo. De tal manera, Señor amado, que una vez pase esta pandemia, Señor, podamos ver, Padre amado, muchas vidas que han reconocido a Cristo y que van a seguir buscando tu rostro y van a guiar a sus hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo que solamente con un fundamento firme ellos podrán estar seguros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes a los enfermos, no importa cuál sea la enfermedad, Señor, y que estés trayendo paz y gozo a cada corazón. Aquellos que están en momentos de angustia, en momentos de, Señor, de tensión, sé con ellos, sé con los trabajadores de la salud, sé con los médicos, sé con los de seguridad, Padre amado, los de la industria de alimentos, Padre mío, y sé con todos aquellos que laboran, Padre mío, trabajando, buscando una cura para esta situación. Glorifícate tú, Señor. Dale sabiduría a los gobernantes para que tomen las decisiones correctas, Señor amado. Y pon temor de Dios en sus corazones para que conozcan que sobre ellos estás tú y que tú eres el Rey y Señor de todas las cosas. Oramos en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Muchas bendiciones para todos, mi amado. El martes seguimos con las administraciones. También el próximo viernes y el domingo Pastor Josué estará comenzando ya directamente el estudio de la carta a los Filipenses. Como decimos siempre, redimidos, recuerda que en Cristo eres grandemente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado por Dios. Que la gracia y la paz de Jesucristo sean contigo. Un abrazo, les amamos en el nombre del Señor. Amén y amén.